y si sale en el riñón, bueno, no tiene por qué ser cáncer, no tiene por qué ser eso, pero siempre es bueno ir a donde un especialista como Yeyla Martínez, urólogo que está aquí. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Ahora, uno siempre se toca una pelotita y uno dice, ay, 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 ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué es que salen esas pelotitas y por qué en el riñón, que son tan comunes? Claro, mira, la incidencia de los quistes renales en 40% de los pacientes van a tenerlos mayores de 40 años. Y también pacientes de 50 años o mayor pueden tener hasta un 50% a nivel global, ¿verdad? Quistes. Hay que saber que los quistes en su gran mayoría son quistes benignos, ¿verdad? Los quistes simples del riñón. Y estas pelotitas, pues la gran mayoría, pues nosotros nada más le damos unos controles con citas, con ultrasonidos, y pues no es necesario, digamos, ir más allá, ¿verdad? No es necesario porque son asintomáticos, son benignos, y pues en realidad, digamos, con controles crónicos quedamos bastante bien con el paciente y el paciente no necesita someterse a nada. Siempre que pasa un quiste pasa algo, ¿verdad? Uno dice como que reacciona el cuerpo a algo. ¿Cómo reacciona un quiste cuando sale en un riñón? Mira, la gran mayoría de los quistes simples de los riñones, sobre todo simples, ¿verdad? Porque tenemos que hacer la diferencia en que es un quiste simple, que es un quiste complejo, ¿verdad? Porque tenemos también masas quísticas que pueden ser masas tumorales, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de los quistes simples en realidad no generan ningún tipo de reacción en el cuerpo. Ahora, existen diferentes casos, ¿verdad? Hay pacientes que pueden tener quistes simples, pero muy grandes en volumen, y este volumen puede generar una obstrucción a nivel del riñón, puede generar compresiones a los órganos vecinos, ¿verdad? Incluso al mismo riñón, y puede generar dolor. Entonces, el paciente que pueda tener alguna afectación por un quiste simple, lo que puede tener es un dolor, ¿verdad? Puede ser un dolor sordo en el flanco, la parte izquierda o derecha, dependiendo de dónde lo tenga. En algunos pacientes es muy raro, pero puede pasar que los quistes se rompan, que tenga una ruptura. Si el quiste tiene una ruptura, va a generar un dolor no sordo, sino un dolor muy agudo, un dolor muy fuerte, puede generar sangrado, ¿verdad?, en la orina, y en algunos pacientes puede ser algo un poquito más severo, ¿verdad? Puede generar hasta un shock hipovolémico debido a pérdida sanguínea, ¿verdad?, en estos casos, pero eso es muy, muy raro que suceda. Abierto nuestro Facebook Live para todos ustedes. Si tienen alguna duda de su riñón y de la salud, aquí tenemos a nuestro especialista. ¿De qué están hechos estas masitas, estos quistecitos? Como te comento, la idea en la consulta siempre es diferenciar qué es un quiste simple y qué es un quiste complejo, para saber qué es un cáncer y qué no lo es, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los quistes simples, en realidad lo podemos ver de una manera muy simple. Es un saco lleno de líquido benigno, ¿verdad?, recubierto por una capa epitelial, que lo podemos ver en el ultrasonido como una bolita oscura, algo sencillo que en realidad pues no representa un riesgo, ¿verdad? Ahora, si nosotros vemos en la consulta, mediante el ultrasonido que hacemos, que el quiste tiene alguna pared engrosada, tiene alguna calcificación, tiene algún septo, pues ahí ya le ponemos la etiqueta de quiste complejo y necesitamos hacer otros estudios para poder definir cuál es el proceso. Pregunta Lisbeth de nuestro Facebook Live, bueno, que si estos quistes también pueden dar inflamación en pies y manos. Casos excepcionales pudiera pasar, ¿verdad? Pudiera pasar, digamos, si un paciente tiene una enfermedad renal poliquística, que ya es algo diferente a quistes simples, son enfermedades hereditarias que puedan generar insuficiencia renal, ¿verdad?, disfunción de los riñones, pero son casos apartes. Pero claro, si uno hace un ultrasonido y ve muchos quistes, pues se puede confundir inicialmente, digamos, si son quistes simples o si es una enfermedad renal poliquística, ¿verdad? Pero en esos casos sí puede generar inflamación. Bueno, Katy dice que dónde es exactamente el dolor cuando hay un quiste en el riñón, porque dice que es de todos los días y que no puede dormir, pero dice, ¿dónde se puede ubicar ese dolor cuando hay un quiste en un riñón? Claro, el quiste en el riñón que va a doler, si es un quiste simple, va a ser un quiste voluminoso. Estamos hablando de un quiste... ¿Se lo puede palpar? No se lo va a poder palpar, porque esto está detrás de una capa de músculos, ¿verdad?, paravertebrales y músculos como el cuadrado lumbar, que son músculos muy grandes, entonces uno no se lo puede tocar. Pero estamos hablando que tienen que ser quistes de más de 7.5 centímetros para que generen dolor, que pueden albergar a veces hasta 1 litro de líquido, ¿verdad? Y el dolor va en el flanco, ¿verdad? Si fuera izquierdo, en este caso, sí, desde la parte de atrás del flanco, puede irse hacia adelante un poco. Marisol pregunta que, vea qué buena pregunta, que si es lo mismo un quiste que una piedra en el riñón. No, no es lo mismo, no es lo mismo un quiste que una piedra, pues la piedra son calcificaciones en los riñones, ¿verdad? Y se trata completamente diferente, y los quistes, como mencionamos previamente, son sacos llenos de líquido, ¿verdad?
¿Este quiste puede estar en los 2 riñones, doctor? Claro, claro. Los quistes, al ser sacos llenos de líquido que se forman en la superficie del riñón, pueden haber en un riñón muchísimos quistes, incluso ser una enfermedad quística simple, ¿verdad? No una enfermedad poliquística renal. Incluso pueden tener en ambos riñones. Alex tiene solo un riñón y él es cardíaco e hipertenso. Entonces, ¿qué posibilidades tiene que se le hagan quistes? Él tiene miedo que se le hagan quistes del riñón por tener solo uno. Claro, ahí lo importante sería saber la enfermedad, ¿verdad? Si nosotros hablamos de probabilidades, los pacientes que tienen 50 o más años y son hombres tienen más probabilidades de tener quistes en los riñones, ¿verdad? Estamos hablando que los pacientes de 50 años o mayores tienen un 50% de probabilidad a nivel de incidencia global, ¿verdad?, de quistes en los riñones. Hani dice, ¿qué analgésico puede tomar para el dolor también de quistes en el riñón? Porque dice que pasa incómodo todo el día. Lo importante cuando hay dolores de este tipo en los flancos es determinar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque los analgésicos, si bien los venden venta libre y es muy sencillo tomárselos, cuando uno los utiliza de manera crónica puede ser un poco peligrosos. Claro que sí. Pero bueno, uno pudiera tomar cualquier tipo de antiinflamatorio no esteroideo mientras el paciente no sea alérgico y la dosis que esté usando sea adecuada. ¿El quiste viene acompañado de infección, doctor, o son 2 cosas totalmente diferentes? Son 2 cosas totalmente diferentes. De hecho, es muy inusual que un quiste se infecte, pero puede pasar. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que presenta una infección en un quiste, lo vamos a ver como un paciente que tiene malestar general, tiene fiebre, tiene dolor lumbar. Probablemente vayamos a terminar haciendo ultrasonidos, haciendo estudios como Pielo-TAC, ¿verdad?, para definir el manejo de ese quiste infectado. Y muchas veces hay diferentes manejos, ¿verdad? Se puede punzar, se puede hacer una ablación percutánea del quiste o incluso hasta cirugía, ¿verdad? Se puede determinar si hay un quiste infectado. ¿Un quiste puede bloquear el flujo de orina? Sí, puede pasar. Hay quistes que se llaman quistes parapiélicos. Los quistes parapiélicos, cuando crecen mucho, cuando son muy voluminosos, por su situación anatómica, pueden generar una compresión en el flujo de orina, incluso pueden dificultar la función de ese riñón y generar disfunción o insuficiencia renal, ¿verdad? ¿Estos quistes en qué momento usted tiene que decir, no, esto hay que operarlo? Claro, la gran mayoría de pacientes que nosotros tenemos que tienen quistes simples, cuando les ofrecemos una cirugía es porque tienen dolor y porque vemos que el dolor se asocia al quiste. Un ejemplo, si un paciente viene y lo revisamos y tiene un quiste de 3 centímetros, pero tiene dolor en esa zona y resulta ser que el trabajo de él es un trabajo de esfuerzo, ¿verdad? Pero nunca se ha estudiado la columna, puede ser que tenga una hernia de disco fácilmente o que tenga un trastorno en la columna. No vamos a asociar un quiste pequeño con un dolor asociado al quiste, pero si vemos este mismo paciente con un quiste de 12, 13, 14 centímetros, muy grande, que genera compresión y le está doliendo, pues a ese paciente le vamos a ofrecer un tipo de cirugía para poder aliviarlo. Doctor, ¿cómo es esta recuperación? La cirugía, nosotros tenemos que definir primero si es simple, si no hay cáncer o si hay cáncer, ¿verdad? Porque no es lo mismo una cirugía de un quiste simple, voluminoso, grande, es una recuperación excelente porque se hace laparoscópica, se hacen 3 heriditas muy pequeñitas en el abdomen, se entra a través de una cámara y ese quiste lo vemos como, pensemos en un saquito lleno de líquido, básicamente lo que hacemos es quitarle el techo y él se va a desinflar. Y ya, por no tener el techo, no se va a volver a hacer y ya está resuelto el problema. Ahora, si fuera un cáncer o fuera una masa, ¿verdad?, es diferente. Ahí tenemos que valorarlo como un cáncer que puede ser infiltrativo y tenemos que definir si se quita todo el riñón, ¿verdad?, si se quita una parte del riñón o si es pequeñito y se puede hacer una ablación percutánea. Doctor Jaylan, muchísimas gracias, le agradezco mucho. Con mucho gusto. Siempre un gusto, hombre. Mari.